tema del reconocimiento de nuevos derechos siempre es problemático, por lo mismo que se tiende a pensar que cuanto mayor extensión tenga el catálogo de derechos fundamentales, se incrementará las garantías o protección jurídica de los ciudadanos. Y eso no es necesariamente así, porque lo que se genera en el fondo también es un problema de inflación de derechos, como ha señalado el profesor Joseph Isense, y eso indica claramente que no tenemos una política de derechos fundamentales claramente establecida y que la reacción natural frente a una situación como la que pasamos actualmente con el tema de la inseguridad siempre es pensar que eh, tenemos que ir a reconocer nuevos derechos, en particular un derecho fundamental a la seguridad. Pienso que no es necesario establecer un derecho fundamental a la seguridad porque ya el artículo 44 de la Constitución establece como uno de los deberes fundamentales del Estado velar por la seguridad de los ciudadanos. Hay que recordar que en la doctrina muchos ámbitos de libertad son protegidos no necesariamente a través de la forma de derechos, sino también como tareas estatales o como deberes fundamentales, que es precisamente el caso del artículo 44 de la Constitución. Entonces, creo que el problema no va tanto por si debemos o no reconocer un nuevo derecho fundamental, sino a ver los mecanismos de operativizar lo que ya tenemos en la Constitución para una adecuada garantía de la seguridad como un presupuesto que nos permite ejercer otras libertades bajo los estándares y garantías que la propia Constitución ha prometido a sus ciudadanos. Entre ellos, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la propiedad, que en las circunstancias actuales pues, se ve constantemente comprometida por la situación de inseguridad en la cual actualmente nos encontramos. El establecimiento de políticas públicas en el Perú es una cuestión que considero son pocas las oportunidades donde hemos tenido auténticas políticas públicas con una perspectiva de implementación real. Y creo que el problema, más que en la formulación de una política pública de seguridad, es saber realmente hasta dónde tanto las autoridades como los ciudadanos tienen interiorizado lo que significa precisamente las normas de la Constitución. La Constitución habla de seguridad, ciertamente no en forma de derecho fundamental, pero está planteado. Por lo tanto, asistimos a una cuestión sobre todo de operatividad práctica de lo que le corresponde hacer al Estado con respecto a la seguridad en todos los ámbitos y no solamente en el ámbito de la seguridad ciudadana. En ese sentido, yo pensaría que el reconocimiento de un derecho fundamental a la seguridad tendría formalmente un cambio, pero creo que materialmente no necesariamente conllevará a un cambio fundamental de la realidad que actualmente experimentamos, porque la clásica tensión entre la norma y la realidad es una cuestión que muchas veces pasamos por alto o soslayamos en el análisis y eso conduce a que pensemos de antemano que el cambio de una norma implica necesariamente un mejoramiento de la realidad que evidentemente no está dentro de las posibilidades hoy de ser revertida mediante una medida jurídica, como podría ser el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental. Por eso es que si nosotros no establecemos claramente cuál sería el ámbito de protección de este nuevo derecho fundamental, no analizamos la operatividad práctica de este nuevo derecho, cuál sería su relación con las decisiones fundamentales de la Constitución, cuáles serían sus garantías procesales en caso que se judicializara, básicamente asistiríamos al reconocimiento simbólico de un derecho como muchas otras disposiciones de la Constitución que hoy en día
son puestas en duda en cuanto a su eficacia, tanto por las personas que están involucradas con estos ámbitos de inseguridad ciudadana, pero también por las propias autoridades políticas que muchas veces han terminado desnaturalizando o incluso tomando decisiones no sobre la Constitución o no al margen, sino incluso actuando de una manera antisistémica, desde los aparatos legítimos de los cargos y del poder que muchas veces ostentan. En ese sentido, creo yo que el establecimiento de un nuevo derecho fundamental va a quedar, desde mi punto de vista, como una cuestión simbólica, como ya sucede también con el artículo 7A de la Constitución, que consagró en su momento el derecho al agua potable, y todos sabemos que hay miles de peruanos que no tienen acceso a este servicio tan elemental. Por eso hay que cuidar bien la operatividad práctica con un análisis previo al reconocimiento de un nuevo derecho fundamental. Un problema clásico de la teoría del Estado y del derecho constitucional siempre ha sido la tensión existente entre la libertad y la seguridad, ¿no? Desde los tiempos de Hobbes ya está planteado ese problema, y soluciones idóneas para equilibrar la libertad y la seguridad no han sido hasta ahora halladas, podríamos decir. Cuando ocurre, por ejemplo, el atentado del 11 de septiembre, ¿no? Las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Norteamérica, se vio visiblemente cómo es que para fortalecer la seguridad se tuvieron que intervenir de manera grave en esferas de la libertad de las personas que eran consideradas sospechosas de haber participado directa o indirectamente en el atentado. Y esto condujo a una transformación que luego se ha ido expandiendo hacia otros sistemas, donde muchas veces se confunde la cuestión de un Estado fuerte, un Estado que garantiza los derechos, como un sinónimo de un Estado que tiene que asumir una posición autoritaria frente a los ciudadanos y recortar libertades y rebajar las garantías del debido proceso, con el fin de asegurar cierto ámbito, cierto grado de seguridad para los ciudadanos. Entonces, esta tensión no es nueva, es una tensión antigua, y como decía, para la cual no hay una receta que nos pueda o fórmula que nos pueda ofrecer una solución perfecta entre el equilibrio de la libertad y la seguridad. Lo que sí se puede hacer es que ya a partir de los estándares y las libertades que existen, por ejemplo, para las garantías dentro de un proceso, estas puedan ser adecuadamente valoradas cuando se trata, supongamos, ¿no?, de sentenciar a una persona que ha cometido un delito grave y que es consecuencia de toda esta situación de inseguridad en la que vivimos, pero que no se tome necesariamente el respeto de las garantías del debido proceso como una debilidad del Estado, porque el Estado necesita autoridad, pero la autoridad en el Estado de Derecho no emana necesariamente de la fuerza o de la violencia que ejerce el Estado, sino es una autoridad que se fortalece más bien a partir del respeto de las garantías mínimas y esenciales que se derivan de un debido proceso. Eso es lo que diferencia justamente a los estados democráticos de los estados autoritarios, donde los fines son perfectamente posibles, pero a costa de cercenar gravemente las libertades. Y dado que nosotros, por lo menos la Constitución establece el principio del Estado de Derecho, esa situación solo puede ser conseguida, ¿no? Una situación de seguridad beneficiosa para ustedes, para todos, solo puede ser conseguida a partir de esa legitimidad que emana del respeto de los derechos fundamentales, lo que no debe ser confundido, repito, con una debilidad institucional por parte del Estado. Siempre me ha parecido interesante cómo es que para preservar los ámbitos de libertad
en otros sistemas no necesariamente se opta por la vía del reconocimiento de derechos, sino se consideran otras alternativas, como por ejemplo los fines estatales, los deberes fundamentales o incluso las normas o directrices que establecen ciertos bienes comunes y los que se logra operativizar de manera directa, y esto genera una esfera de libertad y de seguridad mayor de la que si se hubiera ido, por ejemplo, por el reconocimiento de un derecho fundamental. En concreto, un sistema que me parece un buen ejemplo de lo que acabo de decir es el sistema alemán, en el cual, por ejemplo, en la Constitución no existen derechos sociales como tales, sino la cuestión social es abordado como una tarea del Estado, como un objetivo del Estado. Pero es evidente que lo que nosotros perseguimos con los derechos sociales está asegurado en ese otro sistema más bien como una tarea estatal y no se discute seriamente la necesidad de reconocer derechos sociales porque eso ya está asegurado de otra forma, pero que al final redunda en beneficio de quienes precisamente eh, son favorecidos por estas políticas de las cuestiones sociales que reciben una mejor forma de realización a través de otro tipo de normas diferentes a los derechos fundamentales. Y creo que de aquí deberíamos extraer una lección que no lo hemos considerado de manera quizá más detenida o reflexiva, porque la reacción natural parece ser en nuestro medio que ante ciertas circunstancias volteamos a mirar siempre a los derechos. Y los derechos históricamente han sido siempre conquistas de los ciudadanos o de los individuos frente al Estado. Es una constante histórica. Entonces, esas conquistas eh, son o explican mejor muchas veces, debido a los factores sociales, políticos o culturales de una época, explican mejor la razón de ser de cada derecho fundamental. Mientras nosotros no identifiquemos cuáles son esas razones o esos factores que precipitan el reconocimiento de un derecho fundamental nuevo, probablemente estemos ante una situación meramente de establecer normas muy utópicas, pero que en el fondo no van a tener una posibilidad de realización real, eh, para ser redundantes, porque normalmente lo que nosotros afrontamos desde la ciencia jurídica es una tensión entre la norma y la realidad. Cuando ya la norma está dada, la realidad suele haberse transformado. Entonces, probablemente cuando nosotros reconozcamos un derecho fundamental a la seguridad, ya habrán otras razones o factores que se hayan transformado de modo tal que nuestra idea inicial que perseguíamos con el reconocimiento de un derecho fundamental a la seguridad o habrán cambiado o habrán desaparecido. Y entonces entramos en una vorágine prácticamente inacabable de mirar siempre a los derechos fundamentales o inventar nuevos derechos fundamentales para una realidad que no se deja fácilmente captar necesariamente por este tipo de normas. Por eso creo que debemos mirar aquellas constituciones que son muy escuetas en derechos, pero que paradójicamente garantizan mejor un ámbito de libertad en comparación con los derechos fundamentales que tienen un amplio catálogo de derechos fundamentales, como es el caso de la Constitución peruana, pero con una operatividad menor. Creo que esa es la lección que deberíamos extraer del derecho comparado y analizar por qué razones sucede esto. Constituciones con amplios catálogos de derechos garantizan menores ámbitos de libertad y constituciones que son más bien breves o lacónicas en derechos tienden a fortalecer más bien las libertades de una mejor manera. Desde el planteamiento de Jelinek sobre su sistema de los derechos públicos subjetivos, todos sabemos que esencialmente los ciudadanos tenemos
tres tipos de posiciones con respecto al Estado, ¿no? Un estatus activo, un estatus positivo y un estatus negativo. En el caso de la seguridad, estamos esencialmente ante un estatus que exige una prestación o una actividad por parte del Estado. Es decir, que la seguridad no se garantiza desde la inacción del Estado o el dejar hacer por parte del Estado. Por el contrario, estamos ante una exigencia que prácticamente insta a actuar al Estado de manera permanente y en todos los niveles de gobierno. Por lo tanto, pensar que la seguridad es un tema que se puede arreglar o equilibrar eh, a partir de la transformación espontánea de la realidad, eso no es sostenible. Necesita de la acción del Estado necesariamente para que la sensación de seguridad y la sensación de garantía de las libertades pueda ser ya no un solo deseo, sino más bien una realidad que satisfaga precisamente las expectativas de seguridad que el Estado debe proveer a todos los ciudadanos. En ese sentido, eh, la seguridad es una norma, podríamos decir, o un objetivo en todo caso, que exige esencialmente la actividad del Estado. Se trata, por tanto, de una derivación de prestaciones en todos los niveles de gobierno y además que compromete a todos los, a todas las organizaciones o sistemas existentes dentro del Estado peruano. Y esto puede ser desde las organizaciones ciudadanas hasta las instituciones formales como la Policía Nacional, que por ejemplo tiene la tarea de velar precisamente por el orden y la seguridad dentro del ordenamiento jurídico. Con respecto a cómo equilibrar estas dos cuestiones, ¿no? De si el Estado garantiza la seguridad mediante también omisiones o si siempre son acciones, hay que establecer primero que la libertad supone autonomía de parte de los individuos, como es evidente. Pero esa libertad o autonomía no puede ser materializada por los ciudadanos si es que no existe seguridad. Entonces, esto podríamos resumirlo de la siguiente manera, ¿no? No hay libertad sin seguridad y no hay seguridad que no conduzca como fin último a la libertad por parte de los individuos, porque claramente las amenazas a la vida, a la integridad o a la propiedad implica que el Estado está, eh, podríamos decir, omitiendo garantizar esos ámbitos, esferas de libertad que a su vez impiden que el individuo pueda ver garantizado estos derechos tan elementales como la vida, la integridad y la propiedad. Y y el propio sentido también de pertenencia a un Estado pasa precisamente por la seguridad. O sea, los Estados no han sido creados para causar infelicidad o para causar, digamos, una suerte de agobio a los ciudadanos, sino más bien para procurar la felicidad, para procurar el bien común. Y esto parece olvidarse constantemente porque tratamos muchas veces de considerar a la libertad y al Estado y al individuo como elementos que son contradictorios, ¿no? Cuando el Estado no es más que un aparato institucionalizado para garantizar y conseguir esa, esas promesas que la Constitución hace en la forma de derechos fundamentales. En ese sentido, pensaría que cuando nosotros estamos ante el tema de la seguridad, pueden esperarse que el Estado haga una suerte de fusión o de mixtura entre lo que corresponde hacer con acciones, pero también equilibrando con ciertas omisiones que le den a los individuos ciertos ámbitos de libertad para que ellos mismos puedan autodeterminarse con responsabilidad, ¿no? Porque el Estado no puede sustituir
completamente la libertad y la autonomía de los individuos. Y por tanto los individuos también tienen que ser conscientes de que bajo las circunstancias, por ejemplo, en la que nos encontramos, es siempre deseable o aconsejable adoptar ciertas precauciones, ¿no? Entonces, la libertad implica también seguridad y esa seguridad obliga al Estado a actuar preponderantemente a través de prestaciones, pero siempre también dejando un margen para la autodeterminación de las propias personas. Cuando la política ya no tiene ideas o ya no tiene propuestas concretas para resolver un problema social o un problema de un calado bastante grande con respecto a la sociedad y a la comunidad, suele voltear la mirada a las medidas que son más mediáticas, probablemente, y a las medidas que son efectistas desde una perspectiva, podríamos decir, tanto social como también desde un punto de vista político. Y esto se refleja en los nulos resultados que obtienen, por ejemplo, para revertir esta situación de inseguridad cuando se ha tratado de recurrir a medidas como la militarización, la declaración de estados de excepción o de otras medidas similares que son semejantes a lo que antes se conocía en la doctrina como las razones de Estado, ¿no? Las razones de Estado precisamente eran las formas más fáciles de limitar los derechos fundamentales porque a partir de ahí es que los estados o los gobiernos autoritarios se eximían de dar fundamentos o justificación para limitar las libertades. Por lo tanto, recurrir a estos mecanismos que claramente no han producido los resultados esperados implica que no hay una real consideración del problema en sus dimensiones eh, estrictas y al mismo tiempo también refleja que no se tiene claro qué hacer con el tema de la inseguridad. Y esto se agrava por el hecho de que no es solo una cuestión que afecte a quienes no toman las decisiones más adecuadas con respecto a esta situación, sino que cuestan vidas. La falta de ideas, la falta de propuestas implica la pérdida de vidas que no deben tolerarse en la medida que estamos ante un Estado que busca prioritariamente garantizar la vida, la integridad y la libertad de sus ciudadanos. Por lo tanto, no estamos solo ante una cuestión, eh, digamos, de estricta conflictividad solamente política, sino que estamos ante una situación que cuesta vidas, nada más y nada menos. Y eso ya debe ser un motivo o una apelación para que los que toman las decisiones políticas hoy en día en el país tengan y estén obligados a repensar sus estrategias y sobre todo a ofrecer a los ciudadanos propuestas que realmente tengan posibilidades de funcionar en la práctica. Por eso, volver a estas medidas que no dan resultados concretos es tanto como privar indirectamente de la vida de aquellas personas que por la inseguridad todos los días ¿no? tenemos que asistir a una situación tan trágica como es una desvalorización de la vida y también parece ser ¿no? un desinterés completo por parte de las autoridades. La falta de ideas en la política y en el gobierno es o se refleja, mejor dicho, en estas medidas que son evidentemente improvisadas e inconducentes para garantizar adecuadamente la libertad y la seguridad de los ciudadanos.